¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a martes 30 de agosto, semana 22ª del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la liturgia nos trae la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 12, el Salmo 44, el Señor es justo en todos sus caminos, y el Evangelio a meditar es el de Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una de las trampas del demonio hoy en día es hacer pensar a la gente que él no existe, que es un mito del pasado, o que simplemente es el conjunto de todas las calamidades y males que el mundo padece. Pero no, está claro en las Escrituras de que el demonio es un ser pervertido y pervertidor, como dijo el Papa Pablo VI una vez. Y hoy Jesús está enfrentándose al demonio. De hecho, es una de las cosas que más solía hacer, puesto que Él es Dios. Estaba en este mundo para enfrentarse al maligno y para vencerlo y derrotarlo. Fíjense bien que hay varios elementos a tomar en cuenta en este fragmento del Evangelio de Lucas. Dice que Jesús todos los sábados estaba en la sinagoga enseñando a la gente. Y esto lo hacemos los sacerdotes, los catequistas, los predicadores, laicos también pueden hacerlo, y es una cosa que todo cristiano debe tomarse muy en serio: la enseñanza. Grande es la labor de los catequistas, que enseñan a la gente el camino del bien. Y el demonio, obviamente, va a querer frenarnos en esa práctica de nuestro apostolado y de nuestro deber bautismal, de ser profetas en el mundo de hoy, enseñando la palabra, dándola a conocer, pero dándola a conocer con autoridad, que era una de las cosas distintivas de Jesús. No eran palabras vacías, no eran una doctrina puesta en un libro, eran palabras que surgían de una vida vivida. Y por eso Jesús hablaba con tanta autoridad. Era Dios, y Él en su propia vida vivía cada cosa que decía. De ahí lo importante que tanto los sacerdotes, nosotros, diáconos que predican, catequistas laicos, seamos coherentes con lo que predicamos, para que esa palabra tenga peso, porque hasta los demonios reconocían quién era Jesús. Obviamente Jesús no dejaba que dijeran abiertamente quién era Él, puesto que se trataba de conservar el secreto mesiánico. No debía saberse antes de tiempo que Él era el Mesías, porque lo iban a matar. De hecho, pues así sucedió. Pero Jesús necesitaba tiempo y los demonios sí sabían quién era Jesús. Siempre me ha parecido algo controversial el hecho de que la gente no sabía quién era Jesús. Puede que mucha gente a nuestro alrededor
no sepa quién es Jesús, no lo considere como el Hijo de Dios, el Mesías, pero los demonios sí saben quién es Él. Sí saben y tienen muy claro que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios, el Verbo encarnado. Y eso lo saben muy bien los demonios. Y quieren tentarnos, quieren molestarnos, quieren infligirnos muchas veces miedo. Los demonios están allí. Ellos no son omnipresentes, obviamente, pero están tratando de frenar la evangelización, de frenar que se enseñe la palabra de Dios. Y la tentación empieza a veces muy sutilmente, luego va creciendo y luego se contagia a través incluso de situaciones y ambientes tentadores que hacen que la persona pueda caer. Jesucristo mismo experimentó la tentación. A veces la gente se me acerca haciéndome preguntas. Padre, tengo esta tentación, se me ocurrió esto, pero quiero saber si es pecado o no. Y pues aprovecho la oportunidad para decirles, ser tentado no es pecado. Porque si cada tentación fuera pecado, Jesús habría pecado. Y no es así. La tentación no quiere decir que ya tú pecaste. No, o por lo menos alguien que dice, Padre, tuve un sueño feo y me desperté asustado, pero el sueño fue muy feo. ¿Cometí pecado? No, porque el sueño es algo del inconsciente, del subconsciente. No es un acto de la voluntad. Entonces, tener un sueño malo, y llámese malo de cualquier tipo, no quiere decir que incurriste en pecado. Ser tentado es una cosa, caer en la tentación es otra cosa. Y lo que le pedimos al Señor cada vez que rezamos el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Vamos a ser tentados muchas veces en nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida y hasta cuando estemos a punto de morir. Pero lo importante es no ceder, no caer, darnos cuenta que la tentación está allí para arrastrarme al mundo de la oscuridad. Pero yo debo ser más astuto y pedir la intercesión de la Virgen, de los santos, del mismo Cristo, que nos ayude a resistir las trampas del demonio. Es interesante ver cómo dice acá que en la sinagoga había un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte. ¿Dónde estaba este hombre? En la sinagoga. Y uno a veces piensa, ¿dónde puede atacar el demonio más? En la iglesia. Hay gente que está en la iglesia y que puede estar poseída o atormentada o alguno de los grados de posesión que van desde lo menos a lo más en la iglesia, porque ahí hay gente que está buscando a Dios sinceramente y que precisamente por eso se le está saliendo de las garras a Satanás y quiere molestarla. Entonces, ¿dónde podríamos nosotros encontrar gente tentada y gente perturbada por el demonio? No te extrañe que sea en la iglesia, como Jesús encontró en una sinagoga a un endemoniado. Y el demonio habla cuando se encuentra con Jesús, lo delata, quiere delatarlo, porque él es el acusador. Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Jesús no se estaba metiendo con ellos directamente, pero estaba enseñando. Y el hecho de estar enseñando el Evangelio, de estar enseñando la verdad, la recta doctrina de Dios, es un ataque al enemigo. Por eso cuando un sacerdote habla fuerte, habla claro. Ayer celebrábamos el martirio de Juan. Cuando Juan delató el pecado de Herodes, él estaba yendo contra Satanás. Al delatar el pecado, eso es ir en contra de lo que Satanás quiere. Por lo tanto, es lógico que hayan dicho, ¿por qué te metes con nosotros? Meterse con el pecado es meterse con el demonio. Has venido a destruirnos, sé que tú eres el santo de Dios. Y es lo que le decía hace un momentito. Hasta el diablo sabe quién es Jesús. ¿Y tú lo sabes? Cuando vas a comulgar, ¿tú realmente sabes a quién vas a recibir? ¿Te preparaste? ¿Lo haces de la manera correcta? ¿Pones tus manos como debe ser? Porque todavía hay mucho católico que no sabe recibir correctamente a Jesús. Y yo siempre he pensado, y creo que se los he comentado más de una vez, que cuando vamos a recibir a Jesús es un momento muy sagrado, muy solemne, al que debemos acercarnos con muchísima piedad y devoción y hacer las cosas como la iglesia me los pide, porque no en vano está allí la norma, la rúbrica, que no es para molestarme la vida, sino para recibir más dignamente al Rey de la Gloria, poner mis manos en la posición correcta, hacerlo de la manera más piadosa posible, si es que lo vas a recibir en la mano
o es que lo vas a recibir en la boca. Repito, aquí no se trata de dignidades, de que si es más digna la boca o la mano. Total, con ambas se peca. Es cuestión de saberlo hacer. ¿Con qué lo vas a recibir? Dios te ha dignificado, ¿ok? Y a veces uno se da cuenta de que la gente hace más línea para recibir la comunión con el cura que con el ministro extraordinario de la comunión. Y algunos dicen, es que el ministro no es digno de estar repartiendo el cuerpo de Cristo. ¿Tú realmente piensas eso? Si estás repartiendo el cuerpo de Cristo, y es al cuerpo de Cristo al que vas a recibir, no es al ministro, no es al ministro. Y además la iglesia lo ha llamado para prestar un servicio muy noble, que han sido legítimamente preparados. No es a cualquiera agarrado por los pelos que se le puso ahí y se le dijo, párate ahí para que distribuyas la comunión. No, es gente de la que uno tiene noticia que están preparados, que son piadosos, que están buscando la santidad, que están teniendo una vida recta. El hecho de ser laicos no los hace indignos, como ustedes a veces dicen, de repartir la Sagrada Comunión. Es un oficio. Váyanse al siglo I, váyanse al siglo I y descubrirán cosas que los van a dejar asombrados. Están haciendo un servicio muy noble a la iglesia y uno a veces es el que va juzgando a la persona. Entonces, la línea del cura es más larga por eso, porque somos cureros, muy cureros, y se nos ha olvidado el concepto de pueblo de Dios. En definitiva, ¿qué hizo el Señor? Les dijo, cállense o cállate y sal de él. Su palabra bastó para sacar al demonio de ese hombre, porque su palabra no era como la de los fariseos, era una palabra de autoridad. ¿Qué tendrá su palabra?, decía la gente. Y obviamente él es el verbo, pero también es que su vida, toda su vida como hombre, lo acreditaba, lo respaldaba. Cuando vayamos a enseñar como catequista, como padre de familia, necesitamos el ejemplo, necesitamos ser modelos. Cada uno pues está haciendo sus luchas por dar lo mejor de sí, pero para poder evangelizar, catequizar, impartir doctrina, necesitamos que nuestra vida nos apoye para que podamos tener palabra de autoridad en Cristo Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.